Inicialmente trazamos el triángulo, primero la base y luego las otras dos líneas, cruzando en sus tres vértices. Luego usamos el compás haciendo centro en uno de los vértices y con cualquier abertura hacer marcas sobre las líneas con cuidado de no cambiar la abertura del compás. Luego, desde esas aberturas, con la misma abertura del compás, hacemos dos marcas. Donde se cruzan esas dos marcas, trazamos una línea que pase por el vértice y por el cruce de las dos marcas, obteniendo lo que se llama la bisectriz, que es la línea que divide un ángulo en otros dos ángulos iguales. Repetimos la misma acción en los otros dos vértices. Antes de eso borramos las marcas innecesarias dentro de la figura y entonces iniciamos con el compás, marco con otro color para diferenciar las dos marcas iniciales en los lados del ángulo sin cambiar la abertura del compás. Desde cada marca hago otros dos semiarcos, otros dos arcos, eh, buscando la forma de que se crucen, y donde se crucen esos dos arcos trazo una línea desde ahí hacia el vértice del ángulo, creando una nueva bisectriz. Luego, después de borrar las marcas innecesarias, realizamos la misma acción con el último vértice, en este caso de color azul. Trazamos dos pequeñas marcas en cada lado, teniendo en cuenta que la abertura del compás no cambie, siempre debe ser la misma abertura del compás, y desde esas marcas realizar dos pequeños arcos, siempre buscando que se crucen. Y desde ese cruce, la intersección de esos dos arcos, trazamos una línea que va desde el vértice del ángulo hacia el cruce de esos dos arcos. Y ahí tendríamos la tercera bisectriz. Ahora lo que tenemos entonces, que las tres bisectrices se han cruzado en un solo punto, y ese punto es lo que se llama el incentro. El incentro representa valga la redundancia, el centro de una circunferencia, y esta circunferencia va a ser interna al triángulo. Entonces, para comprobar que el ejercicio quedó bien hecho, hacemos centro en el punto donde se cruzan las tres rectas y tocando un borde del triángulo hacemos la circunferencia, la cual debe quedar perfectamente interna tocando las tres líneas del círculo, del triángulo. Ahora vamos a trazar la mediana. Consiste en marcar dos arcos entre las dos puntas de una línea del triángulo. Con los dos arcos vamos a encontrar el punto medio de esa línea. No trazamos la línea, sino que ubicamos el punto utilizando los dos cruces de los arcos. Solamente marcamos, no trazamos la línea. Nuevamente les repito, no trazamos la línea. Lo que sí trazamos es desde el vértice opuesto a esa línea hacia la marca del centro, pues trazamos la línea, y esa línea sí se llama la mediana, la que va desde el vértice hasta el centro de la otra línea del triángulo. Hacemos el mismo proceso con dos arcos un poquito más allá de la mitad de esa línea. Esos dos arcos nos van a servir para encontrar la línea que pasa por la mitad de la recta, pero entonces no trazamos una línea, sino que lo que hacemos es hacer una pequeña marca ubicando el centro de esa línea. Trazamos desde el vértice hasta el centro, hasta la marca,
para calcular la segunda mediana. Y de la misma manera, con la tercera línea, abrimos el compás a una distancia un poquito más allá de la mitad de la línea. Uno más o menos calcula y uno traza dos arcos. Donde se crucen los dos arcos ubico la regla, pero no hago ninguna línea, sino que lo que hago es una pequeña marca sobre la línea del triángulo, ubicando de esta manera el centro. Recuerden que debe estar bien alineada la regla para poder que los puntos nos dé. Los arcos, como no nos sirven, los podemos borrar, solamente me interesa la marca donde queda el centro de la línea. Ahora trazamos desde el vértice hasta la marca que acabamos de hacer. Esa me quedó un poquito torcida, entonces la corregimos. La idea es que sea lo más preciso posible. Ahora sí, tenemos el punto donde se cruzan las tres medianas y a ese punto se le llama baricentro. Vamos a calcular la mediatriz, que es una línea que pasa por toda la mitad de otra recta y la cruza de forma perpendicular. Ubicamos el compás en un extremo del triángulo, buscamos una abertura mayor a la mitad de la línea y cruzamos un arco. Realizamos la misma acción desde la otra esquina, siempre manteniendo la misma abertura del compás, nunca puede cambiar mientras estemos haciendo los dos arcos. A veces los dos arcos se van a cruzar en dos puntas opuestas. Trazamos una línea que pase por esas dos puntas y esa es lo que llaman la mediatriz, una línea que pasa por el centro de una recta y la cruza de forma perpendicular, o sea, formando ángulos de 90 grados. Borramos los arcos que no sean necesarios, solamente se utilizan para calcular la recta. Los borramos para no confundirlos con otras líneas. Realizamos la misma acción desde la otra línea del triángulo, ubicando el compás en un extremo. La abertura tiene que ser mayor a la mitad, entonces más o menos calculamos que sea más de la mitad y realizamos dos pequeños arcos desde cada punta. De esta manera encontramos los puntos donde se cortan los dos arcos y al trazar una línea que pase por los dos arcos, esa línea será la mediatriz de esa otra recta. Y así sucesivamente realizamos la mediatriz de la tercera línea. El circuncentro es el punto donde se cruzan las tres mediatrices y tiene una propiedad. Ese punto se convierte en el centro de una circunferencia que cruza o toca los tres vértices del triángulo. Entonces ubicamos el compás haciendo centro en el circuncentro y desde ahí abrimos el compás desde ese punto hacia cualquiera de las esquinas y al trazar la circunferencia vemos que toca los tres vértices del triángulo. Ahora lo que vamos a trazar es la altura. La altura de un triángulo es la distancia que hay entre uno de sus vértices y el lado opuesto de forma perpendicular. Entonces escogemos una punta, desde esa punta giramos un arco lo suficientemente largo, tomamos para el extremo de la otra línea, medimos con el transportador, pero con el compás la misma punta y trazamos el otro arco. Entonces tenemos dos puntas, la del triángulo
y donde se cruzan los dos arcos. Entre esas dos puntas trazamos una línea y esa línea va a ser la altura que va a pasar por el vértice del triángulo y va a cruzar la base o la otra línea del triángulo de forma perpendicular. Recuerden que los arcos los borramos porque no nos interesa solamente las líneas y los puntos donde se cruzan las líneas. Ahora vamos a hacer la otra altura. Seleccionamos una línea, un punto del triángulo, un vértice, y medimos con el compás en dos arcos desde esa misma punta en los extremos de la línea que escogimos. Entonces trazamos los dos arcos y siempre va a haber dos puntos, un punto que es el vértice y el otro punto que es donde se cruzan los dos arcos. Y de allí entonces trazamos una línea que pase por el vértice y cruce perpendicularmente a la base. Repetimos la misma acción con la tercera línea. Buscamos el punto que nos hace falta, el vértice. Abrimos el compás hasta el vértice ya seleccionado, trazamos el arco y luego de trazar el arco movemos el compás hacia el otro borde de la línea y trazamos nuevamente el arco. Por último, entonces trazamos la altura que va desde el vértice del triángulo al que estamos girando los arcos hacia el punto donde se cruzan los dos arcos. Y podemos observar entonces que las tres alturas del triángulo convergen en un mismo punto llamado ortocentro. Ahora, utilizando el applet de GeoGebra, podemos entonces visualizar lo que es la geometría dinámica. Podemos variar la forma del triángulo cambiando sus ángulos o cambiando el valor de uno de sus lados. Entonces podemos, por ejemplo, en este caso mostrar las tres alturas y las tres alturas forman el ortocentro. Podemos mostrar las tres mediatrices y entonces las tres mediatrices se convergen en el circuncentro con la circunferencia en sus vértices, la mediana, las tres medianas se cruzan en el baricentro y por último tenemos entonces las bisectrices y las bisectrices se convergen en el incentro y el incentro tiene la circunferencia tocando las tres líneas del triángulo. Bueno, entonces ahora podemos observar que tenemos activa el ortocentro, el circuncentro y el baricentro. Son los tres centros. Esos tres centros, tres puntos, perdón, son colineales. Colineal significa que pertenecen a una línea. Esa línea se llama recta de Euler. ¿Sí? Entonces, sin importar la posición del triángulo, sin importar la forma que tenga el triángulo, vamos por ejemplo a variar el valor de uno de los ángulos. Vemos que igual los tres puntos van a pertenecer a la misma recta sin importar qué forma tenga el triángulo. A esto se le llama geometría dinámica porque podemos realizar movimientos dentro del plano. En este caso sería dentro de la hoja. Entonces lo importante es aquí saber que la altura, las alturas, las medianas y las mediatrices forman
de esos tres puntos principales, los tres puntos pertenecen a una línea recta y esa línea recta se llama recta de Euler.